Libro de Deuteronomio, capítulo 27. Versículos 1 al 10. Voy a leer en el nombre de Cristo estos versículos de Deuteronomio, capítulo 27, y versículos del 1 al 7. Del 1 al 10, dice en el nombre de Cristo así. Y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y será que el día que pasaréis el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. Será pues, cuando hubieres pasado el Jordán, que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí a Jehová tu Dios altar de piedras. No alzarás sobre ellas hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás pacíficos y comerás allí. Y alegrarte has delante de Jehová tu Dios, y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel. Hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y tú cumplirás sus mandamientos y los estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Oremos. Dios bendito, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre y realizar este servicio que es para tu gloria y honor. Te ruego que bendigas a cada uno de nosotros, que tu Espíritu nos ayude a entender el mensaje que tú has dispuesto para nuestras vidas, para nuestras familias. A mí, Señor, me ayudes a entregarlo fielmente, con humildad, Señor, y sencillez, y que vivifiques estas palabras en cada uno de nosotros, en nuestro interior, y las hagas fructificar para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, el mensaje que voy a entregar a ustedes el día de hoy se titula El significado del pacto con Dios. El significado del pacto con Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que una vez que Él sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, y que los condujo hacia el desierto, Dios estableció en ellos leyes, preceptos, estatutos, y se presentó a ellos como su Dios y los declaró a ellos como su pueblo. Dice aquí en los versículos 9 y 10: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel. Hoy eres hecho pueblo de Jehová, tu Dios.
Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás tus mandamientos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios, hermanos, está haciendo un pacto con Israel. Él se está presentando como el Dios de ellos y a ellos los declara como su pueblo. Yo quiero, hermanos, que nosotros podamos entender el alcance que tiene un pacto, cómo es que se origina un pacto, que nace un pacto de Dios con el hombre o con los hombres, con su pueblo en este caso. ¿Qué significa ese pacto? Y los alcances que tiene ese pacto. Según, hermanos, lo que podemos entender, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 11, dice así la palabra del Señor, palabra que fue de Jehová a Jeremías, diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén, hermano. Cuando Dios, hermanos, redime, rescata a Israel de la esclavitud, Dios rescata a Israel, hermanos, de la servidumbre egipcia, no con el propósito de darle libertad, y que una vez que Israel sea libre, pues dejarlo, andar en sus propios caminos, a vivir conforme a su voluntad, ¿sí?, a buscar, ¿sí?, sus propios propósitos, a ejecutar sus propios planes. No, hermanos. Cuando Dios redime a Israel de Egipto, no fue con ese propósito de liberarlo y que se fuera e hiciera su vida independiente, libremente, sin tomar en cuenta al que lo libertó. No. Dios redimió o rescató o libertó a Israel para Él mismo, para que Israel fuese su pueblo, ¿verdad? Para que Israel fuera su heredad, su posesión, como dice la palabra, que fuere su especial tesoro, su reino de sacerdotes. Eso era o fue el propósito de Dios para Israel. Que Israel, ¿verdad?, fuese el pueblo que daría a conocer, o los testigos de Dios, los que testificarían en toda la redondez de la tierra que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ellos darían testimonio, ellos eran los testigos del Dios omnipotente, o debieron de haber sido. Ese pacto, hermanos, cuando Dios los rescata para sí y los hace su pueblo, y Él dice: yo soy su Dios. Pero Dios, ¿verdad?, como ahora el dueño de ese pueblo,
el Dios de ese pueblo, Dios les da leyes, preceptos, estatutos y derechos para que ellos vivan en eso. Y a través de la vida del pueblo, en los mandamientos de su Dios, las gentes de su alrededor, ellos dijeran ciertamente, como dice allí en Deuteronomio capítulo 4, hermanos, lea usted lo que el significado, ¿verdad?, de este pacto. Dice la palabra del Señor, 4, 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Dios les da en el desierto, para que cuando ellos entren en la tierra, a la tierra prometida, y ellos la habiten, sean un pueblo especial, único, que se distinga por la forma de vivir de ellos. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Los mandamientos de Dios eran la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Dios en ojos de los otros pueblos. Es decir, ellos serían un testimonio, ¿sí?, de que Dios existe, de que Dios es real. Y dice la palabra de Dios, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Óigalo bien, vivir en los mandamientos de Dios engrandece, engrandece en medio de una generación maligna y perversa. Vivir conforme a la voluntad de Dios engrandece, magnifica a los suyos. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios resplandece en su pueblo y la tierra conoce el camino de Dios. Y la tierra conoce la salvación de Dios si nosotros vivimos conforme al temor del Señor. Porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, Dios los estaba haciendo únicos, porque la ley o los estatutos que Dios les prescribió a su pueblo, hermanos, no los tenían los otros pueblos. Eran leyes justas, santas, que engrandecían a los que vivían en ellas, los hacían especiales. ¿Sí? Era el testimonio de Dios en su pueblo, y es el testimonio de Dios en su pueblo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Óigalo bien, ¿ya vio el pacto? El significado de un pacto, hermanos, es que Dios, si Dios te ha salvado, Dios no te ha salvado para que tú vivas a tu manera. No. Dios no nos ha salvado para que nosotros vivamos a nuestra manera, para que nosotros andemos en nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos, ¿sí?, buscando nuestros propios intereses. No.
Dios, si nos ha redimido, si realmente Dios nos ha salvado, nos salvó para Él, nos redimió para Él, nos compró para Él. Si realmente, hermanos, eres salvo, Dios es tu dueño. Jesucristo es tu Señor. Él es tu dueño. Y tú tienes un pacto. Dios ha hecho un pacto contigo. Él es tu Dios y tú eres su pueblo. Tú eres de Él. Él es tu dueño y tú eres su propiedad. Él no te redimió para que tú vivieras para ti mismo, porque dice la palabra de Dios. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso murió y resucitó Cristo. Para salvarnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Y darnos una nueva vida dedicada para Él, para obedecerle, para andar en sus caminos. Para eso nos redimió Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, dos, 4. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Si tú dices que le has conocido, si tú dices que eres salvo, pero no andas en sus caminos, eres mentiroso. No es verdad lo que dices. No es verdad, porque Él compró un pueblo para sí. Él rescató un pueblo, ¿sí? Para que fuera para Él y viviera para Él, y no nada más. Lo rescató y le dijo, a ver cómo le haces, pero tú tienes que obedecerme. No, Él le dio nueva vida, Él le dio poder, el poder de su espíritu, para que por gracia pueda vivir en Cristo. Porque dice la palabra, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Óigalo bien, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, el significado de un pacto con Dios es algo muy delicado. Fíjese, hoy en estos tiempos, hermanos, en esta época, hoy, hay muchos cristianos, familias cristianas, que han invalidado el pacto. Han invalidado el pacto. ¿Sí? Y por esa causa están sufriendo. Están sufriendo mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Si Él te compró para Él, Él no va a consentir que tú vivas para ti. ¿Sí? Porque te salvó de la miseria del pecado, te compró para que tú vivieras para Él en la libertad de la justicia que es en Cristo. Eso hace Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías, voy a seguir leyendo. Dice, para que conforme al juramento que hice a vuestros padres, 11:5, que les daría la tierra que corre leche y miel, como este día, y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas cosas en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo,
oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando, protestando y protestando, diciendo, oíd mi voz. Mas no oyeron mi voz ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y me dijo Jehová, conjuración he hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrían salir, y clamarán a mí, y no oiré. Cuando yo leía esto, hermanos, cuando yo leía esto hoy por la mañana, yo estaba meditando en la iglesia cristiana de nuestro tiempo, ¿verdad? En general, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y yo alcancé a ver, hermanos, que muchos cristianos no tienen ni idea de lo que significa el pacto. El pacto con Dios. El hecho de ser pueblo de Dios y Dios sea nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hay demasiado descuido, demasiado pecado, demasiada indiferencia hacia Dios, a sus mandamientos. Hay muy poco cuidado, hermanos, en el celo de Dios en nuestras vidas y nuestras familias. De manera que no honramos a Dios como es digno. Porque estamos llenos, hermanos, de los conceptos, de la moral, de la psicología, ¿sí? De todo ese tipo de cosas y pensamientos mundanos. Porque nos llegan a través de los medios de comunicación que tenemos o a los cuales tenemos acceso hoy de una forma tan vasta, tan liberal, que nos hemos olvidado del pacto, hermanos. Pensando, hermanos, su servidor, cuando leía yo esto, yo mismo pensaba, a veces, o quizás seguido, yo me veo muy exigente como verdugo en mi casa, en mi familia. Como que quiero, ¿verdad?, que forzosamente se hagan las cosas como se deben de hacer. Incluso muchas veces he sentido culpa. He sentido una culpa, un peso muy fuerte de culpa en mi vida y decepción en mí mismo. Pero cuando yo leo esto, hermanos, pienso y digo, no, quizás no tenga la suficiente capacidad para poder administrar con gracia de Dios
estas cosas del pacto. Pero lo que sí estoy seguro es que eso es lo correcto. Quizás los padres, hermanos, muchas veces por nuestra impaciencia, por nuestro carácter, no tenemos la capacidad de la paciencia, de la sencillez, de la humildad para poder enseñar a nuestros hijos el pacto que nosotros tenemos con Dios y lo delicado. Porque quiero decirle que hay maldiciones que recaen sobre nosotros y nuestra familia cuando echamos atrás el pacto de Dios. Así como lo oye, hay maldiciones. Y allí están. Entonces, mirando todo esto, la verdad yo sentí, hermanos, como temor. Sentí temor y decía, Señor, es que quizás nosotros como padres hemos andado tan distraídos y no hemos entendido la delicadeza de tener un pacto con Dios. Maldito el varón que no obedeciere estas palabras, óigalo. O sea, hay maldición, hermanos. Parece como que es una exageración, pero no, hermanos. Es algo bien delicado. Nosotros tenemos que orar, que rogar, que suplicar a Dios, que nos ayude a entender, que nos dé la capacidad. Esto no es un juego. Somos pueblo de Dios, Él es nuestro Dios. Y Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Pablo, fíjese lo que dice. O el escritor de los Hebreos. Dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muera sin ninguna misericordia. Óigalo bien. Allá en el pasado, el que menospreciare la ley de Moisés, moría, hermanos, sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento o del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Sabe qué delicado es esto? ¿Sabe por qué voy, hermanos? Hay tantos fracasos en las familias, en los matrimonios, en los hijos, que viven una vida disoluta, desordenada, hermanos. Hijos, muchos de cristianos, no me refiero a los hijos de la gente del mundo, hijos de cristianos, porque han invalidado el pacto, porque hemos honrado, hermanos, quizás más a nuestros hijos que a Dios, y ahí están las consecuencias. Esto, hermanos, a lo mejor no nos gusta oírlo, óigalo bien. Pero esto es real. Esto es real. Personalmente, yo le digo, en la generación de los jóvenes de hoy, aún de los niños de hoy, hay una rebeldía, hermanos, sin precedentes. Terrible. Terrible. ¿Sí? Que a veces los padres nos sentimos impotentes para poder controlarla, o definitivamente decimos no podemos. Pero yo le invito a que usted lleve a su memoria el pacto. En este pacto, hermanos, en el nuevo pacto hubo derramamiento de sangre y no de animales. No, se derramó la sangre de un cordero santo, sin mancha. La sangre del unigénito Hijo de Dios se derramó para sellar este pacto, porque es un pacto eterno. Sí,
dice Pablo. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Sí. ¿Por qué dice el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos? Porque si la palabra dicha por los ángeles, óigalo bien, fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Si para la palabra dada por los ángeles, la ley que fue dada por dispensación de ángeles, toda rebeldía, toda desobediencia de esa palabra que fue entregada a los hebreos, ¿sí?, recibió justa paga de retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud o una salvación tan grande? No, hermanos, este pacto es pacto eterno. No estamos jugando. Sí, nosotros necesitamos luchar, porque en nuestras vidas, en nuestras familias, el pacto, hermanos, se le dé validez, se le dé respeto, se le rinda obediencia y sumisión. Porque el Hijo de Dios, hermanos, es el que nos habla de los cielos. Por eso Pablo decía, o el escritor a los hebreos, él decía de esta manera: capítulo 12, versículo 21, dice: tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, ¿sí?, o del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad, no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora denuncia, diciendo: aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Fíjese usted lo que está escrito. Mire, ahorita, hermanos, como ya dije, hay indiferencia y hay menosprecio al pacto. Como yo le dije, si usted es salvo, usted tiene un pacto con Dios. Y no solamente usted, su familia, mi familia, tenemos un pacto con Dios. Óigalo bien. Hay un pacto con Dios. Lo mejor que podemos hacer es respetar ese pacto y vivir conforme a ese pacto. Lo peor que podemos hacer es invalidar ese pacto y vivir independientes de Dios y vivir haciendo, hermanos, o buscando nuestros propios caminos, nuestros propios intereses, planes, propósitos, echando a Dios a nuestras espaldas. Eso es lo peor. Porque dice la palabra: el que conmovió una vez la tierra, dice: aún otra vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Hijo del Hombre, Él descenderá con poder. Dice: y verán la señal del Hijo del Hombre, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Sabe qué?
¿Sabe que los violadores del pacto, sabe qué van a hacer? Estos se van a esconder en las cuevas y en las peñas. Y ellos van a clamar y decir, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, porque temblarán. Porque el cielo será mudado como un vestido y las islas serán removidas cuando se manifieste la ira de Dios, amados hermanos, cuando se conmueva el cielo y la tierra y temblarán los violadores del pacto. No se ve. La gente ni lo espera, pero no falta poco. No falta poco. He estado viendo algunas noticias de la actualidad, hermano. La verdad, nunca en la vida, hermanos, desde que tengo uso de razón, había visto cosas como las que hoy se están viendo. Nunca. No solamente, hermanos, los rumores de guerra o la inminente amenaza de guerra a nivel mundial, no solamente eso, sino los desastres, como la naturaleza, hermanos. La tierra está manifestando a través de las manifestaciones violentas de la naturaleza que quiere vomitar a sus moradores porque ya no lo soporta. Ya no soporta tanto pecado, hermanos. Sí, el hombre ha contaminado la tierra y la tierra gime. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sí, porque la hemos contaminado, la humanidad, con tanto pecado. Y óigalo bien, y aún oyendo estas palabras, hermano, nosotros podemos terminar este servicio y como si no hubiésemos oído nada. No nos hace temblar, no nos hace temblar el significado de este pacto. Dice Pablo, los hebreos, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Óigalo bien. Mire usted, hermanos. Al principio, el primer pacto, Dios lo hizo con Israel. Dios lo hizo con Israel. Pero ellos invalidaron su pacto, como ya leímos en Jeremías. Y todo esto, hermanos, que le voy a leer, todo esto tuvo que vivir y lo ha vivido Israel por haber violado el pacto de Dios. Y usted investigue la historia de este pueblo y vea hasta dónde tuvo que padecer. Porque Dios, hermanos, es vengador y Él juzga a su pueblo. ¿Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar? Deuteronomio 27. Para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también yo, Jehová tu Dios, te pondré sobre alto, sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si tú obedeces, vas a tener todo esto. Bendito tú en tu ciudad, bendito tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, de tus rebaños, tus ovejas, bendito tu canastillo, tus sobras, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Y pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán de ti, y por 7 caminos huirán de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros, en todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como lo ha jurado, cuando guardareis los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar
en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, y en el país que juró Jehová a tus padres que lo había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, al cielo, para dar lluvia a tu tierra, a su tiempo, en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Óigalo bien. Si tú violas mi pacto, dice Dios, maldito tu canastillo y tus obras, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de tus rebaños y tus ovejas, maldito serás en tu entrar y en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para poseerla. Y Jehová te herirá con tisis de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará herido delante de tus enemigos, por cuanto saldrás de ellos. Por un camino saldrás de ellos, y por 7 caminos huirás de ellos. Y serás sacudido a todos los reinos de la tierra, y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Jehová te herirá de la plaga de Egipto, y con alborranas, y con sarna, y con comezón, ¿sí?, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, y con ceguedad, y con pasmo de corazón. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y sigue diciendo, hermano, sigue hablando muchas cosas. ¿Sabe qué? Esto, si usted lee la historia de Israel, esto lo ha padecido hasta ahora. Porque ningún pueblo de sobre la faz de la tierra, con ningún pueblo hizo Dios lo que hizo con Israel. Con nadie le dio el privilegio, ¿sí?, de ser su pueblo y él ser su Dios, sino con él. Y el peso de la responsabilidad, hermanos, es enorme. Si Dios te ha salvado, guarda el pacto y lucha porque en tu casa se guarde el pacto. Llora y pídele a Dios misericordia. ¿Sí? Tengo hijos, hermanos, y no crea que es fácil, pero día y noche, todas las veces que puedo, yo les hablo que hay un Dios, y hay que temerle, y hay que servirle, y hay que tomarlo en cuenta en todo. Sí, usted dígase, hermanos, porque las cosas tienen sus consecuencias. Lo que se siembra, se cosecha. Así, óigalo bien, lo que sembramos, cosechamos. Usted conoce a Dios, procure que su casa conozca a Dios y que tema a Dios. Si se le hace difícil, porque lo es,
busque. Y tiemble y tema delante de Dios y haga como Job, que oraba por sus hijos. Porque quizás habrán pecado, habrán blasfemado tu nombre, Señor. Y él oraba por ellos. ¿Sí? Y no consienta la maldad. Ni la mire natural ni normal la maldad. No. Usted tiene de alguna manera, tiene que combatirla con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, con la paciencia de Dios, pero pídele a Dios. De ninguna manera consienta usted pecado o depravación en su casa como si fuera algo bueno o como si no fuera algo malo. Tiemble ante Dios y dígale, Señor, ayúdame, porque yo te temo. Dígale, yo te temo. Esto que usted está oyendo hoy, lo está haciendo responsable, porque está escrito. Quizás antes no sabía, pero hoy sabe lo que significa el pacto con Dios. ¿Sí? Va a costar mucho. Va a costar mucho porque los tiempos de ahora son muy difíciles, muy difíciles. El mal está por todas partes. Tan accesible, hermanos, hasta allí en lo escondido de nuestra recámara o de las recámaras de nuestros hijos. Ahí está la maldad, ahí tan accesible. En toda esa tecnología que ahora nos han facilitado y que parece que es un logro o una distinción poseer aparatos más modernos. Esos están destruyendo familias, hermanos, y vidas, jóvenes, adultos, niños. Así como lo oye, hay un pacto que Dios ha hecho con sus escogidos. Y si a alguien Dios va a corregir o a juzgar, primero es a los suyos. Porque es hora, dice la palabra, que el juicio comience por casa. ¿Sí? Hermanos, temamos y temblemos ante la presencia de Dios, porque estamos en un pacto con un Dios que es totalmente santo y celoso. Nos guarde el Señor y nos ayude. Vamos a orar.